Hola, nuevamente me presento, mi nombre es Laura Sánchez y en esta clase vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación de las levaduras. Como sabemos, las levaduras son hongos unicelulares que se dividen por brotación o fisión. En realidad, el término levaduras es un término que se adapta por conveniencia y que viene del vocablo levere o lever o ferver, que significa hervor, y hace referencia a cuando en el proceso de las levaduras están fermentando, se observan los jugos que se están fermentando como si estuvieran hirviendo. Entonces de ahí viene que el término de levaduras, pero como les digo es un término de conveniencia, pero sí sirve para identificar aquellos microorganismos que se dividen, como les decía, por brotación o fisión. Las levaduras tienen estados sexuales o telomórficos y que están distribuidos en dos tipos, que son sus dos clases principales, pero a su vez diferentes entre sí. Ellos son ascomicotinas y basidiomicotinas. Bueno, estos sistemas de clasificación obviamente sirven para definir, para clasificar, para ordenar a un microorganismo, y en este caso las levaduras siguen el mismo código que la botánica, es decir, siguen poniéndose el nombre en latín, luego el autor y finalmente el año en donde fueron clasificados. Estos sistemas permiten, bueno, entender un poco, comprender o estudiar la filogenia y permite controlar las propiedades genéticas y metabólicas de un microorganismo. Como el código de botánica, bueno, hay un reino, una división, una clase, un orden, familias, género y especie. Estos serían las principales, porque sabemos que pueden haber subfamilias, subclases. Entonces, estos serían como las divisiones principales que tienen esta clasificación. Dentro de las eumicotas vamos a obtener tres clases principales, que son las ascomicotinas, las basidiomicotinas y las deuteromicotinas. Estas ascomicotinas van a estar representadas por aquellas levaduras que forman esporas dentro de un asco. Las basidiomicotinas las van a formar dentro de basidios o de los cuerpos fructíferos. Y luego tenemos las deuteromicotinas, que son aquellas levaduras o aquellos hongos que por el momento no han podido pasar por un ciclo sexual, o sea que no se han podido estudiar sus esporas. Nosotros nos vamos a centrar dentro de la clase de las ascomicotinas y dentro de ellas hay dos familias importantes, las espermatoráceas y las saccharomycetáceas. Las espermatoráceas son aquellas esporas que son aquellas levaduras que forman esporas en formas de agujas, mientras que las saccharomycetáceas los hacen como ascos y se dividen por brotación o fisión. Estos ascomicetos integran la clase más amplia, más numérica de los hongos perfectos, que en realidad se le dice perfectos cuando se logran que pasen a través de un ciclo sexual. Existe una enorme diversidad dentro de este grupo y, como les decía, incluyen a todas aquellas levaduras que forman esporas dentro de un asco. Dentro de esta clase hemiascomicetáceas, como les decía, hay dos subclases, las euascomicetes y los hemiascomicetes. Nosotros nos vamos a centrar dentro de esta subclase hemiascomicetes, dentro del orden endomicetales, y son aquellas que van a formar ascos esporas dentro de ascos o de sacos, que pueden formar inclusive hasta 8 esporas dentro de un asco. Generalmente no presenta micelio, en realidad no, en el caso de que podrían llegar a formar un micelio, se denomina pseudomicelio no, o sea, porque no es un micelio verdadero, como sería el de los hongos superiores. Vamos a ver algunas familias, subfamilias, tribus y géneros, pero nos vamos a centrar sobre todo en aquellas levaduras que tienen un interés enológico.
Entonces, dentro de las endomicetales hay dos familias que contienen especies de levaduras, como dijimos, las espermatoráceas y las saccharomycetáceas, y a su vez vamos a ver que dentro de las saccharomycetáceas hay subfamilias como las esquizosaccharomycetáceas, las Natsoniae y las Saccharomycetoidae, que tienen géneros, dentro de esa subfamilia, tienen géneros que están relacionados con la enología. No perdamos de vista este foco, ya que es una industria muy importante en la región, una industria que sustenta económicamente a nuestra región, y muchos de nuestros egresados hoy trabajan en lo que es la enología y por lo tanto siempre se le da la importancia relativa a estos temas. Entonces dijimos que dentro de los endomicetales la primera subfamilia es la Saccharomycetoideae, que presentan células aisladas. Como les digo, el micelio en realidad no es que sea un micelio verdadero, sino que es cuando las células hijas van quedando adheridas a las células madres y forman lo que se llama un pseudomicelio. Pero eso lo hacen en ciertas ocasiones y es una característica taxonómica. Dentro de los géneros que podemos encontrar tenemos el Endomyces y la Schizosacharomyces, que la Schizosacharomyces pombe es la más relacionada a la industria enológica. Otra de las subfamilias que vamos a estudiar es la Natsoniae, que son las típicas levaduras con forma de limón. Tienen una brotación, se le puede decir polar o bipolar, porque van a brotar o van a formar sus hijas siempre desde los extremos. Por eso que después van a tomar estas formas alargadas o alimonadas. Los géneros importantes podemos encontrar Hanseniospora, que es una levadura que comúnmente se encuentra sobre el grano de las uvas y que es una levadura que está presente en las fermentaciones espontáneas de los vinos, y la Saccharomycodes, que también está presente, pero es considerada más una levadura del tipo patógena para el vino porque, entre otras cosas, forma mucho ácido acético. Otra de las subfamilias bastante importante es la Saccharomycetoidae, que son células aisladas, cuando se multiplican asexualmente lo hacen por rotación o fisión, y como les digo también pueden formar pseudomicelio. Acá tenemos la más importante, que es la Saccharomyces, y también tenemos a Pichia y a Hansenula, que son levaduras como la Hanseniospora que les hablaba recién, que pueden estar presentes dentro sobre el grano de uva y luego van a formar parte de la sucesión de microorganismos en una fermentación espontánea. Acá les dejo unas imágenes de cómo pueden ubicarse las esporas dentro de los ascos. Este es el típico caso de Saccharomyces, que puede formar 4 esporas dentro de un asco. Acá, por ejemplo, vemos 2 y otras 2 que pueden estar como por debajo, en un segundo plano. Y acá tenemos las 4 esporitas, que esto se sucede cuando la levadura diploide entra en una situación de estrés ambiental. Bueno, para delimitar las especies hay que estudiar varias cosas. Hay que estudiar la formación de las esporas, el número que forman por ascos, como les digo, la presencia de hifas verdaderas o la formación de pseudomicelios, si asimilan y cómo diferentes compuestos carbonados o nitrogenados, cuáles las temperaturas máximas de crecimiento, su requerimiento en vitaminas, la resistencia a la cicloximida o a la actidiona y su osmotolerancia. Esto es entre otras cosas, ¿sí? Porque ya vamos a ver que el estudio de la taxonomía y sobre todo de levaduras es muy complejo, es dinámico y permanentemente se va actualizando con el tiempo. Bueno, en el caso de las basidiomycetas, son hongos que tienen un aparato vegetativo que está formado por hifas tabicadas y las células madres generan esporas que son exógenas. Estas basidiomycetas son los típicos hongos, son grandes, tienen órganos de reproducción visibles y pueden alcanzar tamaños importantes que son las conocidas setas. Algunos pueden ser comestibles y otros pueden ser venenosos como las amanitas. Esta también es una imagen de digamos, las estructuras donde las estructuras fructíferas y donde
generan sus esporas este tipo de hongos. No es el tipo de hongos que vemos propiamente en microbiología, sino que en esta asignatura nos vamos a centrar a las ascomicetas. Pero no vamos a dejar de ver a las deuteromicetas, que son las levaduras imperfectas. ¿Por qué? Y porque son levaduras que, como les decía, no se las ha hecho pasar por un ciclo sexual, ya sea porque no lo hacen o porque hasta ahora los estudios o las condiciones de laboratorio no se permitieron hacerlo. Entonces es un grupo muy heterogéneo de levaduras porque, claro, todo lo que no se sabe muy bien qué es va a este grupo de los deuteromicetes. Entonces, en este grupo heterogéneo, a su vez, los han intentado de dividir en dos subgrupos, las ascomicetes y los basidiomicetes. ¿Qué significa esto? Significa que todas aquellas levaduras que se asemejan o que se suponen parecidas a un ascomicete pasa a llamarse como género Cándida. Y después todos aquellos que se parezcan más a un basidiomicete se llaman Cryptococcus. Y bueno, de ahí después intentan hacerlas pasar, como les digo, por su fase sexual, por su fase perfecta, para pasarlo ya sea a un asco o a un basidio. Entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer cuando estudiamos una levadura es ver su morfología, la apariencia de sus colonias, el tipo de reproducción, ya sea asexual o vegetativa y sexual, la formación o no de pseudomicelios, la reproducción sexual, los requerimientos oxidativos de carbono y nitrógeno. Por eso les digo que son varios los estudios que se hacen para poder identificar a una levadura. Como vemos además, las levaduras pueden adquirir diferentes formas y lo que es diferente con respecto a las bacterias, bueno, primero que son mucho más grandes, son aproximadamente 10 veces más grandes y además cuando uno ve al microscopio, cuando uno mira, observa en un campo, puede observar bastantes diferencias entre las células. Estos dibujos pueden parecer un tanto antiguos, pero son muy valiosos al momento de que uno está observando las levaduras al microscopio, porque fíjense que uno podría mirar este cultivo, por ejemplo, esta de Brettanomyces, y creer que es un cultivo que está impuro. Pero sin embargo, el cultivo está puro y las células van adoptando, no es que sean diferentes formas, pero es como que son de diferentes tamaños, aunque el cultivo se mantenga puro. Entonces, son bastante, por decirlo así, como pleomórficas, aunque tienen como un patrón, ¿no? Obviamente, siempre van a mantener esta misma observación reiteradas veces que yo mire un cultivo de Brettanomyces. Si los vemos en unas fotos, ven que ayuda mucho a ver los dibujos porque, por ejemplo, serían estos pseudomicelios, que en realidad son estas que yo les dije son como cadenas que se forman de células madres a hijas y que van quedando y pareciera ser un micelio, pero no es un micelio verdadero. Esta imagen que vemos acá a la izquierda y por debajo es cuando uno hace los estudios de carbono en cuanto a los requerimientos que tengan cada levadura. Puede ser cada uno de estos pocillos identifica un azúcar o una fuente de carbono y entonces esa puede ser glucosa, lactosa, maltosa, arabinosa, silosa. Entonces uno después inocula acá ese cultivo de levadura y va viendo si lo fermenta, si lo respira, si lo utiliza, si no. Y con estos claves de positivos y negativos, luego tiene que ir a un banco de datos y se va por similitud, van viendo de qué microorganismo se trata. Finalmente, antes de cortar con esta primera parte del video, les dejo este libro de Jest, que es el estudio taxonómico de las levaduras, que es de Kurmans y Feld, que sería como la especie de procariotes que hay en bacterias. Bueno, este sería el estudio de levaduras. Este sería un libro base para las características fisiológicas que se necesitan saber para poder identificar a las levaduras. Y luego tenemos SGD, que sería el Gene Bank de Saccharomyces.